Buenas noches. Faltan algo más de 2 semanas para que comience la campaña electoral y los líderes nacionales ya han fijado las fechas de sus actos electorales en Aragón. Además, ya conocemos quiénes integran las listas de los diferentes partidos para las próximas elecciones. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además de la tragedia de cientos de inmigrantes desaparecidos estos últimos días en el Mediterráneo. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción Isabel Lecina, directora de Fundación Basilio del Paraíso. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Sauras, director de Cáritas Aragón. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Comenzamos hablando de elecciones. Decíamos que faltan unas 2 semanas para el comienzo de la campaña electoral y los líderes nacionales de los partidos ya están fijando las fechas para venir a Zaragoza. En concreto, sabemos que Rajoy vendrá el 19, Albert Rivera es el único que no se sabe todavía, Pablo Iglesias el 15 y Sánchez el 17. También se conocen ya quienes integran las listas en los partidos aquí en nuestra comunidad, para el ayuntamiento, para los ayuntamientos. También, ¿cómo veis vosotros este comienzo de esa pre-campaña y este comienzo de campaña? ¿Y qué os parece que Aragón sea ese punto, digamos, esa cita en la que van a venir todos los líderes nacionales a nuestra comunidad a apoyar a los candidatos? ¿Saben? Bueno, en pre-campaña llevamos ya unas cuantas semanas, me temo, ¿no? Llevamos ya casi 2 meses, bueno, no sé, mucho tiempo llevamos en pre-campaña. Bueno, está bien que vengan los líderes nacionales y expliquen sus programas y apoyen a sus candidatos aquí, ¿no? Este año es un poco más divertido que en otras ocasiones porque se presentan nuevos partidos en la escena política y además con unas encuestas que sorprenden, ¿no? Quiero decir que partidos que nunca han concurrido a elecciones en autonómicas ni municipales, pues de pronto las encuestas les dan, incluso en algunos sitios, capacidad para poder gobernar, ¿no? Entonces esto se presenta como muy interesante. Hay partidos políticos, ¿no? Y leía en la prensa, en Heraldo, ¿no? Que los turnos de los debates que se hagan en las televisiones, sobre todo en las televisiones públicas, ¿no? Están sujetos a las normas electorales que fija la Junta Electoral Central, y es curioso como partidos como Ciudadanos, por ejemplo, que las encuestas les dan mucho recorrido, no van a tener posibilidad de participar en los debates colectivos porque la Junta Electoral Central lo permite en función de lo que el número de votos que han sacado en las elecciones anteriores, ¿no? Entonces Ciudadanos se va a quedar fuera, parece ser, al menos según parece, de los debates o de una parte de los debates que se organizan en las televisiones públicas de muchos territorios.
una sí, programación especial, y habrá incluiréis a Ciudadanos también. debates municipales con todos los partidos y Muy debates bien, autonómicos también con muy todos bien. los candidatos. Curioso el tema de UPyD, ¿no? Que hoy aparecía que, bueno, ese transfugismo que ha habido hacia las filas de Ciudadanos, ¿no? Y que ha mantenido en vilo la confección de sus propias listas hasta prácticamente ayer a última hora, ¿no? Y como se han conformado también las listas de Ciudadanos, las encuestas parece que les ponen muy bien en la comunidad, ¿no? Benito. Yo la verdad es que de todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, y ya son muchas campañas electorales las que llevamos viendo, ¿no? Puede ser más divertida esta porque concurren otro tipo de formaciones, pero una campaña es donde se habla mucho y, y el de abajo, el que recibe el mensaje, tiene poca capacidad de hablar, ¿no? No ante el que realmente está interviniendo. Por lo tanto, yo estoy convencido que cada vez se rinde más ese culto a la personalidad. Por eso hemos dicho, y la moderadora ha dicho, vienen grandes personajes a la escena para dar el mensaje, ¿no? Y además se jalea la frase sin ningún problema, es decir, se aplaude porque toca esa escenografía en ese momento, ¿no? Y además también es un momento de escenificar desencuentros a todos los niveles. Desencuentros que muchas veces son artificiales, más que reales en todo esto. Pero hay un problema de fondo, ¿no? Hay un problema de fondo y es que realmente el votante lo que tendría que tener es capacidad de que fuéramos conocedores de ese programa electoral. Pero cuando digo de ese programa electoral, habría que verlo también el compromiso que el dirigente político adquiere con ese programa electoral ante el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, yo creo que, como decía Tierno Galván, esto es compromiso, y compromiso significa que voy a cumplir. Y si no vas a cumplir, lo que tienes que hacer en el momento que no puedas cumplir es marchar. Claro, seguramente muchos espectadores tendrán el voto decidido ya sin ver el programa, ¿no? Y yo, como sindicalista y como trabajador, tengo muy claro a quién no le voy a votar. Tengo muy claro a quién no le voy a votar. Yo no voy a votar a aquel que realmente desreguló las relaciones laborales en este país, a quien abandonó las políticas sociales en este país, a quien favoreció a los ricos con la amnistía. En definitiva, no voy a votar a aquellos que dicen que miren
desahucios o con el tema de la pobreza energética. Digo, no le voy a votar a eso, pero tampoco voy a votar a otros. Tampoco voy a votar a otros que han sido cómplices con el 135 de la austeridad y del déficit, porque realmente no pueden ser señas de identidad ahora, a futuro, como que ellos son los renovadores del nuevo espectro político. Y en cierta ocasión en esta mesa dije que a veces hay algunos dirigentes políticos que están más rayados que la moto hippie, y es verdad. Yo no digo que porque sea uno mayor o que sea no tiene capacidad para, no. Lo que hace falta es realmente que tenemos que tener mensajes. Y por lo tanto, el espectador que tenga muy claro que realmente se acaba un tiempo, puede empezar un tiempo nuevo, y ojalá que ese tiempo nuevo traiga debate social, traiga enriquecimiento cultural, acerque más al político, a la ciudadanía, y podamos ser partícipes todos de ese programa. Carlos, ¿cómo prevés esta campaña? Le veo optimista. Hombre, yo creo es que el tema de los programas electorales es que aquí todavía no hemos alcanzado cierta madurez, y entonces los programas que se plantean son generalidades. Vamos a cambiar la Constitución, vamos a cambiar la educación, vamos a cambiar el esto, vamos a cambiar lo otro. En los países más maduros las propuestas son muy concretas. Es decir, este impuesto lo rebajaremos 3 puntos. Al ejército o a la defensa vamos a dedicar un medio punto más del PIB. En el tema de inmigración, pues estaremos más a favor de este punto y de este no. Esas son las propuestas concretas. Lo que se hace aquí son generalidades. Unos que vienen de nuevos y todo va a ser nuevo, y otros pues que los conocemos de antes, y entonces pues bien. Digo, respecto a los programas electorales, yo francamente tengo bastante poca fe, ¿no? En los programas electorales, en las propuestas, porque las propuestas tendrían que ser muy concretas. Es decir, pues el IVA esto o lo otro o lo demás allá, ¿no? Pero no generalidades, ¿no? Decir, pues quitaremos esta ley y esta y esta y esta, y pondré, en mi opinión. O sea, porque luego además lo que es muy general, pues apenas se cumple, ¿no? Eso por una parte. Y luego yo creo que sí se está hablando mucho, precisamente por lo de novedad que tienen estas elecciones, por partidos distintos, y sobre todo porque se ven muy afectados los partidos, digamos, sobre los que se ha basado el gobierno en España, ¿no? Claro, es que antes, imaginaros, o recordaréis que en las autonómicas, por ejemplo, pues en la mayor parte de las comunidades autónomas se jugaba con 2 partidos, con
grandes, aquí un poco más en Aragón, con algunos más, pero bueno, quiere decir que no había grandes, pues a ver si esto sumando esto tal, pero es que ahora no, ahora la distribución de estas encuestas, que vete a saber si se cumplirá, si no se cumplirá, se va a cumplir, pues dan un mosaico pues muy amplio. Entonces, y muy disperso y muy incierto, y no se sabe lo que va a salir. Entonces, yo creo que sí existe preocupación, interés también, pero preocupación que cómo se va a gobernar luego esto, es decir, si se cumple lo de las encuestas, cómo se va a gobernar, qué va a significar, por dónde podría ir. Yo creo que la gente también le está dando vueltas mucho a lo que viene después, claro, como siempre, pero vamos, quizá aquí más, porque es que lo que viene después no se sabe lo que es, si es sumando esto con esto o esto con lo otro con el otro. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tiene el interés de la novedad, evidentemente, tiene la inquietud de una cierta, digamos, bueno, pues hay partidos distintos, hay formas distintas, hay en qué va a salir todo. Venimos de una época pues de desencanto sobre los partidos políticos, en qué va a cuajar todo eso. Bueno, pues en ese sentido, hombre, yo creo que luego pues las cosas serán, vamos a ver, hay que ser optimistas, más tranquilos de lo que parece, ¿no? Nada más hay que remontarse a la transición, pues para ver que un país es capaz de seguir un camino, digamos, de normalidad, por muchas incertidumbres que haya, ¿no? ¿Compartes esa idea de esa incertidumbre? Pero no, yo No, creo, incertidumbre no. Yo creo que la irrupción de nuevos partidos políticos es un refresco, ¿no? Me parece que es saludable el debate. Incertidumbre no me refiero a que el panorama es distinto. Es decir, que no es lo mismo cuando se presentaban, o sea, si estas elecciones hubieran sido las anteriores, hubiéramos dicho, bueno, pues en estas comunidades autónomas pues ganará, encabezará el gobierno uno y en las otras el otro, pero no se jugaba más que con dos. Ahora no. A la posibilidad de que ahora pactos se pueden cambiar totalmente los pactos. A eso me refería. lo que pasa es que el espectador Carlos decía, eso, parece que el nuevo arco que se plantea, pues estará PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, aquí Zaragoza en Común, etcétera. Lo que creo es que, claro, lo bueno de esto es que, por ejemplo, en los programas aparece también como en las empresas, y de eso sabe, las marcas blancas, ¿no? Hay marcas blancas. Luego habrá una destilado, sí, evidentemente. Luego habrá un destilado ideológico y político. Ciudadanos es
marca blanca de lo que es la derecha natural de este país. Por tanto, nadie se tiene que engañar. Y luego también hace falta un debate social importante. Cuando se habla de impuestos, de verdad, yo creo que parece que es atraer la política de los votos, ¿no? Pero es que la política de impuestos, aunque suene difícil y de comprensión para el espectador, es que los impuestos son necesarios. Otra cosa es quién debe pagar y cómo se deben pagar la política de impuestos, Sí, ¿no? lo que pasa es que en estas elecciones el tema de los impuestos Claro, no es exactamente pero lo más sin embargo sí que relevante, hay ¿no? tres elementos en estas elecciones que tienen que salir, importantes, ¿eh? Y porque los hemos criticado muchas veces en esta mesa. Queremos un servidor público que sea ejemplarizante en su comportamiento, ¿no? Queremos unas administraciones que no sean opacas en su funcionamiento y que rindan cuentas de manera permanente. O sea, ni opacidad y además ejemplarizante. Y además también lo que queremos es, yo diría que realmente que se acerquen a la realidad y que la mentira, sobre todo, que la mentira no la conviertan en verdad. Y ser ejemplarizante significa, como hacen en otros países, cuando vas con ese contrato y cuando vas con ese programa, si no cumples, márchate. Pero eso es algo que significaría la vida política. Por tanto, yo creo que Yo creo que la conceptos, irrupción de los partidos políticos, estos nuevos partidos políticos, yo creo que va a aportar a la política un refresco que creo que necesitamos después de 30 años, ¿no? Un refresco en todos los sentidos, un refresco generacional, un refresco de ideas, un refresco de concepto de participación en la política. Me parece que es cierto que estos partidos políticos han movido a gente que desde hace muchos años no tenía una participación activa en la vida política española, y eso ya de entrada es bueno. De entrada me parece que es algo bueno y que probablemente lo que estos gobiernos aporten en una futura gobernabilidad, en la medida en que ellos puedan formar gobierno o puedan favorecer la formación de gobiernos de un sentido o de otro, puede ser precisamente estas cosas que comentaba Benito. Me parece que eso sería ya una labor increíble la que podrían hacer, ¿no? Sentar las bases para remover algunas esencias que por consensos, para no perjudicar a nadie, no se han movido durante todos estos años. Pues la reforma de la ley electoral, temas de transparencia, temas de corrupción, pero yo a lo que me refiero es otra cosa. Es decir, a mí me gusta mucho, me ha gustado siempre mucho el sistema francés. Es decir, el sistema francés fomenta la formación de mayorías, de tal forma que
el que gobierna es auténticamente responsable de lo que está ocurriendo, porque toma decisiones, es el caso de Hollande o antes de Sarkozy. Y el sistema francés penaliza al que gobierna en cuanto se desvía de lo que... Y entonces en Francia ocurre que en la Asamblea Nacional Francesa de repente pues, se encuentra una mayoría absoluta socialista bastante amplia y al siguiente una mayoría de los gaullistas de la Unión por un movimiento popular absolutamente mayoritaria. ¿Por qué es posible esos vuelcos? Por el sistema francés a dos vueltas, es decir, el que no sale, sale. ¿Qué ocurre? Aquí ese sistema es muy distinto, se ha optado por otro sistema, pero ¿qué ocurre? Que podemos encontrar una institución donde el que gobierna no es ni siquiera el partido más votado, depende en su voto de dos partidos minoritarios y ocurre lo que ocurre. Es decir, que luego no se hace responsable de muchas de las decisiones que se toman en el que gobierna. No es que a mí esto me presionan para hacerlo, es que, quiero decir, yo soy muy partidario de que alguien sea el responsable de que se gobierna. Porque si no, llegamos a las campañas electorales y resulta que partidos que han gobernado en coalición es como si no hubieran estado en el gobierno. ¿Me explico? Ya. Entonces yo soy muy partidario. Bueno, tenemos que ver y así que ahora es pronto. Ahora es menos planteable todavía esto porque hay tal dispersión que es imposible. Pero yo sí soy muy partidario de que alguien se haga responsable del gobierno. Y así como en Francia ahora tienen claro que Hollande pues, seguramente lo castigarán al Partido Socialista francés, bueno, pues como antes castigaron a Sarkozy. Y son sistemas que yo creo, o como ocurre también en Estados Unidos, son partidos que fomentan las mayorías para gobernar, sistemas electorales. Y así se sabe quién gobierna y se hace responsable de lo que ocurre. Porque si no, nos podemos encontrar un mosaico y el uno dice que adopta esa norma porque no le ha quedado más remedio. Ya, pero bueno, ¿os parece? Es mi opinión. Tendremos otras Aquí ya nos salimos como el sistema electoral que tenemos es el que tenemos, pues no queda otro remedio. Por eso digo, a mí sí me genera una cierta incertidumbre el tener que sumar a 3 o 4 o 5 que se pondrán de acuerdo en algunas cosas, en otras no se pondrán. Bueno, esperemos que el pueblo hay que darles tiempo a los de la campaña posteriores que se pueda aclarar este tema. Hablamos ahora de otra cuestión totalmente diferente, una tragedia que se viene sucediendo en el Mediterráneo. Los últimos días centenares de inmigrantes han desaparecido tras el naufragio del barco en el que viajaban. Se habla de unas 850 personas que se trasladaban desde Libia hasta Italia para intentar entrar en Europa. Bueno, se están intentando encontrar
supervivientes. Debe la Unión Europea buscar soluciones para evitar este tipo de tragedias, de catástrofes. Benito, ¿qué se puede hacer? La verdad es que lo del otro día, lo de esta semana es la continuidad de algo que está ocurriendo permanentemente. Y yo creo que ya se nos tiene que poner la carne de gallina, porque son más de 20.000 personas las que han muerto en el Mediterráneo en los últimos 15 años. Más de 20.000 personas. Personas que venían en un camino hacia una vida mejor y que se han quedado, en el camino, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, más allá de expresar, que siempre lo hace, ¿verdad?, sus condolencias, yo sigo pensando que la reunión del otro día del jefe de Estado no ha hecho absolutamente nada, sigue de brazos cruzados. Es más, la propia subdirectora de una ONG como Human Rights Watch decía que las muertes, estas últimas, se podrían haber evitado si realmente hubiese existido un operativo de verdad para las labores de búsqueda. Por tanto, si la Unión Europea no escucha ni siquiera lo que dicen las ONG, tenemos un problema. También es cierto, y hay que ver la realidad, es que la realidad es que durante el 2014 se nos dice que han entrado más de 218.000 personas en el ámbito europeo, ¿no? ¿Esto qué implicaría? Significaría que habría que hacer un plan de acción en la política migratoria, ¿no? Porque la Unión Europea está dando la espalda, yo creo que porque donde no hay ley se impone la mafia. Y lo que está ocurriendo aquí es que hay mafia y hay esclavitud. Y esclavitud con las personas. Y por tanto, y a veces nosotros, los de Occidente, también podemos ser partícipes de todo esto. Porque habría que analizar también nuestro marco de actuaciones, ¿eh? Lo que ha ocurrido en Libia, lo que ha ocurrido en Irak, lo que ha ocurrido en Siria y cómo hemos tratado todos estos temas. Porque nosotros hemos querido pertenecer a un eje que le llamamos el eje del bien frente al eje del mal. Y hemos derrocado gobiernos, y derrocar gobiernos significa a veces que no hemos sabido respetar la soberanía de los pueblos. Y eso yo diría que es muy grave. Y a veces la política de intereses con determinados gobiernos se ha confundido el concepto de las libertades porque se ha ido a la guerra del petróleo. Y por tanto, yo diría que ya no cabe más dilación, ¿eh? Si la Unión Europea de verdad quiere ser respetuosa con el género humano, con el género humano, tiene que tomar medidas. Pero la medida más importante
que hay que tomar, la más importante, es cómo nosotros tenemos capacidad de trabajar en origen para que realmente estas tragedias no ocurran. Hablaba Benito de las mafias, hasta 9.000 euros pagaban estas personas, cada una de ellas, para llegar a Europa. Una cifra, bueno, que asusta también. Sí. Carlos. Bueno, aquí habría que ver los problemas en el origen y los problemas de las políticas europeas o las políticas de los países desarrollados respecto a la inmigración, ¿no? Respecto al origen, pues a pesar de que hay datos de que la salud, la educación, el hambre ha mejorado en el tercer mundo respecto a cifras tremendas de hace unas décadas, ¿no? Pero sin embargo sigue habiendo pues problemas tremendos de necesidad, de hambre física y de hambre de expectativas y de muchos conflictos, muchas guerras, la mayor parte, bueno, unos porque los tenemos ahora más presentes, que son toda la presencia de Al-Qaeda y del Estado Islámico por todos los países subsaharianos y por los saharianos, ¿no? Es decir, que llega hasta el Chad, hasta Nigeria, todos esos países, ¿no? Pero había ya conflictos anteriores, el Congo, etcétera, ¿no? Es decir, que hay muchos conflictos, muchas guerras, hay una corrupción tremenda. Que nosotros hablemos aquí de corrupción puede parecer una broma, ¿no? Pero bueno, es que cuando hablamos de corrupción, el otro día veía, no sé si lo veríais, un reportaje sobre Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿no? Que es un país de los que han dado de los índices más altos de riqueza del mundo, claro, repartidos entre 4 y ninguno, ¿no? Entonces, quiere decir que claro, la gente sale de esos países porque es imposible. El que puede, pues no hay forma de decir y luego hay otra cuestión que yo lo he visto en algún país de estos que he estado, por ejemplo en Oriente Medio. Es decir, es que ves tanta juventud, es que dices, bueno, yo lo pensaba un día, ¿no? Una ciudad que desgraciadamente ahora está muy mal, Damasco, ¿no? Y toda esta gente joven se pone en marcha hacia los países viejos de Europa y no hay quien pare esto, porque es que hay una juventud tremenda, un número y como posibilidades de trabajar allí, pues no muchas, ¿no? Pero eso digamos, es el origen. Luego está los países receptores, digamos, o hacia donde se dirigen, ¿no? Pues es evidente que faltan unas políticas comunes, porque a Italia y a España se les ha dejado muy solas, es decir, la
haciendo Italia es impresionante. Es decir, Italia se está portando muy bien, está recibiendo a muchísimos de los que llegan. Claro, hay otros países que en el extremo opuesto, que digo, bueno, no voy a decir que lo han hecho con justicia, pero, por ejemplo, la política de inmigración de Australia o de Malta, por ejemplo, por poner ejemplos extremos, pues sobre todo la de Australia. Australia hicieron, no lo justifico yo, pero claro, hace varias décadas y los dos partidos que hay, el nacional y el laborista, hicieron un pacto sobre la inmigración, porque calcularon en 25 años Australia ha cambiado. No solo ha cambiado, sino que pasa de 10 millones de habitantes a 45, y evidentemente la que es la población australiana se diluye totalmente. Entonces hicieron una opción y dijeron, pues no. Y cerraron una calicanto. Entonces la inmigración es muy organizada, evidentemente hay mucho asiático, pero muy organizada. Yo evidentemente no, y perdonad que me alargue, no digo que hay países, y Malta cerró porque les estaba llegando todo lo que llega a Italia. ¿Qué quiero decir con eso? Que es un problema complejísimo, es un problema dificilísimo, pero que evidentemente hay que afrontarlo. Lo que no puede ser es la experiencia que tenemos en España cuando interesaba que llegase gente hace las décadas de todo va bien y tal y cual, se dejó entrar a mansalva, sin derechos, sin papeles, sin nada, porque interesaba que hubiese gente, mano de obra barata. Y luego ya no interesa, no, es que tiene que ser una política organizada, ordenada, evidentemente, ¿no? Bueno, yo, para ser breve, yo creo que la situación geopolítica en este momento es muy complicada. Yo creo que las decisiones que algunos países líderes en el escenario político internacional han tomado en los últimos años, ¿no?, de enfrentamiento, que obedecía a diferentes razones, no solamente políticas o de seguridad nacional, sino también económicas, fundamentalmente económicas, han sido catastróficas. Yo creo que la política exterior de la Unión Europea es que prácticamente no existe. Vamos un poco al rebufo de lo que marca el ritmo, la agenda que fundamentalmente está dictando Estados Unidos, no solamente, pero fundamentalmente. Y creo que el problema que tenemos delante de nosotros es muy grave. Es grave desde el punto de vista social, es grave desde el punto de vista económico y es grave desde el punto de vista de seguridad en el medio plazo. Entonces, yo creo que ahí hace falta que los Estados miembros ejerzan un verdadero liderazgo y tomen conciencia de cuál es la situación y cuál es el papel que Europa tiene que jugar en este escenario, ¿no? La situación de
países emisores de inmigrantes, es decir, todo el sureste asiático y toda el África subsahariana fundamentalmente, se ha convertido en un polvorín y el hecho de que en Libia, ¿no? Las noticias decían que en Libia hay asentamientos con más de 1 millón de personas que están dispuestas a cruzar el Mediterráneo. Esto es algo sobre lo que se ha de actuar de forma inmediata para evitar la trata de seres humanos, porque en definitiva cobrarle a una persona 9.000 euros por no darle ninguna garantía, no los meten en un vuelo charter, no los ponen en camarotes con, o sea, los llevan hacinados en las hacinados en las bodegas como hace 500 años, ¿no? Cruzando el Atlántico. Esto es inadmisible absolutamente, ¿no? Y el problema social al que se enfrenta Europa es muy importante. Y luego está el asunto puntual de cómo proteger a los que desgraciadamente cruzan el Mediterráneo en esas malas condiciones, ¿no? Esa es otra cuestión. Se nos ha acabado el tiempo, hablaremos en otra ocasión también de esto. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana volvemos como siempre a la misma hora.